Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Hoy estamos a jueves 3 de julio del año 2025. Ya nos acercamos al fin de semana y antes de empezar con la información les quiero hacer una invitación rapidísima a que en este momento dejen su me gusta y se suscriban a este canal. Es completamente gratis. Nos ayudan bastante de una manera que no se imaginan y no les quitan ni 10 segundos de su tiempo. Dicho esto, ahora sí arrancamos con la información porque la oposición mexicana sigue de torpeza en torpeza y es que el presidente nacional de Acción Nacional acaba de hacer unas declaraciones bastante interesantes el día de hoy, ya que le acaba de lanzar un reto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que dice Jorge Romero que renuncia a la presidencia del PAN si Sheinbaum le puede demostrar que miente al respecto de que cualquier autoridad puede pedir la localización en tiempo real de los ciudadanos sin orden judicial. Recordemos que ya desde hace dos mañaneras para acá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viene desmintiendo esta narrativa de miedo que viene planteando la oposición, tonta y torpe oposición de nuestro país, que estamos en un gobierno espía, que estamos en un gobierno que censura. Vamos a escuchar el reto que lanza Jorge Romero, en el cual apuesta su posición como presidente nacional del PAN. Vamos a escucharlo. Para que en pocas palabras, y este es el punto central que no nos entiende la presidenta, este es el punto central. Un artículo antes 190, hoy 183, en donde señala clarito, familia, lo pongo así, delante de todo el sistema PAN. Renuncio a la presidencia yo del PAN. Le hago este llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Renuncio a la presidencia del PAN. Si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera, de seguridad y de procuración de justicia, puede pedirle a las telefónicas, a los operadores de tu celular, tu ubicación en tiempo real, sin que medie orden judicial. Le lanzo el llamado, que sé que le va a llegar, porque sé que sí le va a llegar. Renuncio a la presidencia del PAN si estamos mintiendo. A ver, familia, esto no es combate a la inseguridad. Estamos en contra de que se aproveche. Pues ahí tienen el reto lanzado hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por parte de Jorge Romero. Dice él, afirma y asegura que renunciará a la presidencia, a su posición como pues máximo líder en el país de su partido, si la presidenta le logra demostrar que no cualquier instancia puede pedir tus datos a tu telefonía. Miren, más allá de que esto ya se explicó, que se necesita una orden, obviamente, y no como tal una orden, se necesita una investigación en curso, ojo, para que ahora sí la instancia correspondiente pueda ir con tu compañía telefónica y decirle necesito la ubicación y necesito la información de tal usuario. Más allá de que eso ya se explicó, yo me sigo preguntando y me preocupa preguntarme esto porque al parecer es algo que tiene aterrado a los opositores. ¿Qué tanto ocultan? ¿Qué tantas cosas hacen por lo oscurito que les preocupa que instancias gubernamentales y autoridades puedan saber dónde se encuentran? Eso es lo que yo más me pregunto. ¿Qué tanto miedo tiene la oposición que les da pavor, les da terror el simple hecho de que ahora vamos a poder saber en dónde es que se andan metiendo? Eso es lo que más a mí me preocupa. Vamos a ver la contestación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que muy seguramente le va a contestar a Jorge Romero. Y no es el único, no es el único que el día de hoy lo dedicó a decir tarugadas, ya que regresa pues el ídolo de tu tía la panista Margarita Zavala. Fíjense hasta qué punto
de irracionalidad, de hipocresía llegan los panistas. Los panistas le están diciendo a los priistas, quítate que ahí te voy, porque andan recio en humillarse a sí mismos. Dice aquí el compañero Mike Oviedo. Dice Margarita Zavala que la ley espía violenta la libertad de los mexicanos. Había que recordarle que fue nada más y nada menos que Felipe Calderón quien adquirió el sistema de espionaje Pegasus en su narcogobierno. Y luego nos diga quién espió masivamente a los mexicanos. Vamos a escuchar primeramente lo que dijo Margarita Zavala respecto a este intento de seguir repitiendo la misma mentira de que vivimos en un gobierno que espía o que espiara a los mexicanos. Vamos a escucharla primeramente y ahorita vamos a abarcar un poquito más este tema de Pegasus para que todos lo entendamos de qué estamos hablando. Vamos a escuchar a Margarita Zavala. Con esta ley cerramos el paquete, la ley espía, que ha tenido por objeto una vigilancia masiva. Primero, la de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, su objeto no fue la seguridad, sino el control y la vigilancia. Ley en materia de desaparición forzada, su objeto no fueron ni las víctimas, ni las madres buscadoras, ni las familias buscadoras, sino la vigilancia masiva. La Ley de Población, su objeto no fue la población y los ciudadanos, sino la vigilancia masiva a través de la Plataforma Única de Identidad. Y la Ley de Telecomunicaciones, esta ley que están aprobando, su objeto no son las comunicaciones, ni el acceso al Internet, ni el desarrollo digital, su objeto es el control y la vigilancia masiva. Y miren, la libertad no es el único valor, pero desde ese valor se lucha por la justicia, por el derecho y por los otros bienes. Y en las dictaduras, y lo digo porque lo hacemos también, defenderemos la libertad también por los Morena, porque en las dictaduras se persigue a la oposición, pero con los propios las dictaduras son más crueles. Y ahí estaremos defendiendo las libertades. Y en Puebla sí hay ley censura. Gracias. Pues bueno, ahí tienen a Margarita Zavala, que dice que el gobierno, pues todas estas aprobaciones de ley que están haciendo en el Congreso, pues dice que es únicamente para avalar la censura y el espionaje que está imponiendo el régimen de Morena a las y los mexicanos. A Margarita Zavala se le olvida completamente que fue el gobierno de Felipe Calderón quien realmente hizo un trabajo de espionaje y puso las bases de un gobierno espía dentro de nuestro país. Esto para que Peña Nieto siguiera con esto mismo. ¿Y de qué estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de nada más y nada menos del sistema de espionaje Pegasus. ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes. No se preocupen, no se los voy a explicar yo. Vamos a dejar que nada más y nada menos que The New York Times en español nos lo explique. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué usas The New York Times para calzar tu información? Si luego dices que su información es cerrada, shalá, shalá, shalá. Ok, voy a utilizar The New York Times porque es el periódico que los mismos opositores utilizan para calzar la mayoría de ataques del extranjero a los gobiernos de Morena. Llámese estatales hasta el presidencial. Vamos a ver qué es esto de el sistema de espionaje Pegasus. Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo es el título que lleva esta nota. Una investigación del Times revela cómo el país se convirtió en el usuario más prolífico de Pegasus. Todavía lo utiliza a pesar de que el gobierno prometió dejar de espiar, ¿ok? Quiero hacer énfasis en esto porque recordemos, estamos hablando de The New York Times, es un periódico más que nada aplaudidor de los gobiernos de derecha, pero vale la pena leer quién inició todo esto del espionaje. Vale la pena completamente. Dice The New York Times, y les digo, voy a usar las mismas bases de información que utilizan ellos. Dice, los israelíes habían venido a México para cerrar una venta importante. El ejército mexicano estaba a punto de convertirse en el primer cliente que compraba su producto, el programa espía más avanzado del mundo. Pero antes de que pudieran cerrar el trato, estalló una discusión sobre el precio y la rapidez de entrega de la herramienta de espionaje. El general mexicano que supervisaba las negociaciones pidió una pausa hasta la noche. Según dos personas que estuvieron presentes en las conversaciones y una tercera que conoce cómo fueron las negociaciones, los recogeremos en su hotel y nos aseguraremos de que haya mejor ambiente. Recuerdan que dijo
el general. Esa noche, un grupo de automóviles llegó al hotel de los ejecutivos israelíes y los trasladó a un nuevo lugar por las negociaciones cruciales, un club de striptease en el corazón de la Ciudad de México. El equipo de seguridad del general le ordenó al resto de la clientela que abandonara el club, según las 3 personas que conocen las negociaciones y las conversaciones se reanudaron. Ojo con la fecha, fue en marzo del 2011, es decir, un año antes de que dejara el cargo Felipe Calderón, en ese oscuro cabaret donde las mujeres bailaban sobre el escenario y entre tragos de tequila, donde se gestó el uso del arma cibernética más poderosa que existe. El programa espía, conocido como Pegasus, se ha convertido desde entonces en sinónimo mundial del escalofriante alcance de la vigilancia estatal. Desde Europa hasta Medio Oriente, los gobiernos han usado esta herramienta para piratear miles de teléfonos móviles. ¿Desde qué año? Desde el año 2011, Felipe Calderón dio acceso a México, le dio la herramienta al gobierno mexicano para espiarnos a ti y a mí sin que siquiera nos demos cuenta. Entonces, yo les vuelvo a replantear la pregunta a los panistas. ¿Quién espía a quién? ¿Quién realmente trajo el espionaje a nuestro país? Que obviamente va a decir The New York Times, van a decir todos los medios de comunicación opositores. Sí, pero hasta la fecha el actual gobierno lo sigue utilizando. No hay prueba de eso. No hay prueba que evidencie que efectivamente se sigue utilizando a la fecha. De lo que sí hay prueba es que en el 2011, en marzo del 2011, Felipe Calderón trajo esa arma cibernética de espionaje a nuestro país. Entonces es muy hipócrita y es de muy poca memoria que los panistas y más Margarita Zavala vengan a tratar de emplear un miedo infundamentado en la población sobre un supuesto espionaje, cuando fue Felipe Calderón el que realmente trajo eso a nuestro país. Y para recordarles que fue Felipe Calderón quien no solo ejerció o no solo trajo el ejercicio de espionaje a nuestro país, él también fue un gobierno autoritario que censuró, no solo espió, censuró a las voces opositoras de su gobierno. Es decir, las dos cosas de las que es señalada hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de censura y espionaje son dos cosas que sí se vivieron en el periodo de Felipe Calderón. ¿No me creen? Les dejo este fragmento de video en el cual una ciudadana le grita al presidente espurio, y en lugar de que Felipe Calderón, así como lo ha hecho la presidenta, dejara que hablara o únicamente pues pedir que se calmaran las aguas, ordenó que su seguridad se la llevara casi a rastras. Vamos a ver el video. Felipe Calderón es un presidente espurio. Para dar inicio a este evento con motivo de la inauguración de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, invitamos a todos los presentes a permanecer. Fíjense, y fue una inauguración que se llevó a cabo aquí en Guadalajara. Entonces, ahora les vuelvo a replantear la pregunta, por más repetitiva que suene. ¿Quién realmente incursionó o quién realmente aplicó el espionaje y la censura en México? ¿Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, o el espurio de Felipe Calderón? Yo nada más me baso en la evidencia que existe hasta el día de hoy. Pero bueno, pasando un poquito a temas internacionales, el día de hoy, ahí en una reunión, pues tocó, coincidentemente, tocó que se encontraran los mandatarios de Argentina y Brasil, es decir, Javier Milei y Lula da Silva, y se vivió un momento bastante tenso, bastante controversial, especialmente para Milei, que es bien hocicón y bien hablador. Pues resulta que Milei
es un personaje que se la vive insultando a los gobiernos de izquierda. No descartando a Lula da Silva, ya que también ha atacado por redes sociales al presidente brasileño, ya que lo ha llamado comunista, lo ha llamado tirano, inclusive en redes sociales lo ha llamado el perfecto dinosaurio idiota. Literalmente son las palabras que ha utilizado Milei para referirse al presidente brasileño. ¿Qué es lo gracioso de esto? Que cuando lo tiene de frente, cuando lo tiene en un lado, no le dice absolutamente nada. Al contrario, se quiso hacer el gracioso con el presidente Lula. Y vean la expresión de Lula da Silva, vean su expresión de seriedad. Fíjense, Lula da Silva lo batea y hace que Milei, para sorpresa de nadie, vuelva a hacer y quedar en ridículo internacional. Pero bueno, regresando a nuestro país, el día de hoy Monreal pues habló específicamente de este acuerdo al que se está llegando allá en Estados Unidos con Ovidio Guzmán. Se los voy a leer. Tras acuerdo entre Ovidio Guzmán y Estados Unidos, Monreal anuncia revisión de la ley de extradición. Ovidio Guzmán firmó hace unos días un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos donde podría ser testigo protegido. En respuesta, Ricardo Monreal anunció que se revisará la ley de extradición y otros tratados internacionales relacionados. Monreal dijo que está de acuerdo con lo que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy en la mañanera. La mandataria criticó la falta de coordinación y transparencia de las autoridades estadounidenses, pues consideraba que Ovidio fue capturado por fuerzas mexicanas en un operativo donde murieron soldados. Adelantó que el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, su bancada revisará la ley de extradición, los convenios internacionales de reos, los acuerdos de colaboración judicial con otros países. Según Monreal, estos mecanismos deben garantizar reciprocidad e información clara sobre los procesos que siguen los extraditados una vez que son entregados. Y miren, les puede caer bien o les puede caer Monreal, pero yo estoy completamente de acuerdo en lo que se va a discutir, ya que tuvo afectaciones. Este personaje causó afectaciones en nuestro país. ¿No les parece que es injusto que un país como Estados Unidos le brinde protección? Ojo, le brinde protección ilimitada a un criminal de esa magnitud, le brinde seguridad personal, le brinde casa y suministros de por vida y todavía haya acordado pactar la seguridad de un número determinado de familiares, mientras que migrantes trabajadores mexicanos son arrestados y violentados? Mexicanos que trabajan honradamente son devueltos a nuestro país. Bueno, fuera que nada más devueltos, son maltratados, son golpeados, son insultados por el ICE en Estados Unidos. A los delincuentes se les ofrece un trato con tal de contar cosas que le beneficien a Estados Unidos. ¿No les parece un poco injusto que Estados Unidos haga estos tratos sin siquiera tomar en cuenta a México, ya que México fue perjudicado por estos personajes? Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Monreal. En el periodo ordinario de sesiones, varios instrumentos internacionales, entre otros los tratados internacionales, es decir, la ley de extradiciones, y los convenios que hay también de carácter internacional por intercambio de reos y por colaboración entre países para la búsqueda de presuntos responsables de delitos cometidos en una o ambas naciones. Entonces son elementos que estamos revisando. Ayer dijimos las prioridades del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Son las 48 horas, la semana de 40 horas, reducir pues de 48 a 40 de manera gradual, como lo ofrecía la presidenta Claudia Sheinbaum. La segunda prioridad para nosotros es la de vapeadores, que está causando mucho daño a los jóvenes y que a pesar de que está prohibido constitucionalmente el uso y consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, no se ha disminuido su venta clandestina y prohibida en estanquillos y en centros comerciales. Están siendo afectados 1.300.000 jóvenes en México y eso es muy grave, sobre todo orientado a quienes debemos de defender y de cuidar, que son adolescentes y jóvenes. Entonces sí, Fernando,
La tercera prioridad es las leyes de las reformas del Poder Judicial que se derivan de la reforma constitucional, y ahora esta prioridad que surge con motivo de las extradiciones, porque también supongamos el mismo procedimiento que se le pueda conceder a los 29 extraditados que se dieron al inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos considerados y exigidos por el país del norte, y que la presidenta en un solo acto emitió la extradición en aquel momento. Entonces todo eso tiene que haber reciprocidad para que el Estado mexicano tenga información sobre los alcances del acuerdo de culpabilidad que se firma una vez que son extraditados, detenidos y en razón de esta ley enviados a ser juzgados a Estados Unidos. Hay que tener mucha reflexión y mucha seriedad en este tipo de procesos y en este tipo de fundamentos jurídicos. La mayoría parlamentaria de la Cámara de Pues bueno, lo tienen, ahí tienen el comunicado de Monreal. Esto es lo que se va a discutir. Se le va a dar prioridad pues a que se busque más reciprocidad por parte de Estados Unidos, que Estados Unidos pues comparte información y pues que México también tenga intervención en este tipo de decisiones, ya que son cosas que afectan a nuestro país. Recuerden que si por ejemplo un estado como Sinaloa está viviendo su peor crisis de seguridad el día de hoy, es gracias a la intervención gringa en nuestro país. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente noche y muchas gracias por acompañarnos.